Se empieza a empañar esa ventana que nos abre los ojos hacia el exterior cuando observamos qué es lo que está sucediendo. Nueva jornada de paro nacional y movilización contra Duque en Colombia. Estamos con toda la actualidad. En este caso, creo, ella me va a corregir, que está en Medellín. Es Doris Gómez Osorio, periodista del portal Generación Paz y de la emisora de la Universidad de Antioquía. Doris, querida, ¿cómo estás? Emilio y Juan Manuel te saludamos. Bienvenida a otra galaxia. Hola, muy buenas tardes. Un saludo Gracias. muy especial, sí, Un placer desde acá, desde tenerte, Doris. Medellín. Sí, bueno, me estás entonces confirmando eso desde Medellín. Doris, lo que está llegando aquí a la Argentina por lo menos son, sobre todo, ¿no? Las imágenes que tienen un carácter muy violento y es una situación que preocupa, sobre todo porque es una nueva jornada y porque parece no detenerse. Quisiera saber cuál es tu perspectiva, cuál es tu mirada, cómo vienen hoy las acciones en la calle. Bueno, hoy aquí en la ciudad de Medellín específicamente se está llevando a cabo una de las más grandes movilizaciones en los últimos días, que irá recorriendo buena parte del norte de la ciudad. Pero claro, estas son horas de normalidad, de alegría, son horas festivas porque la gente sale a movilizarse Ujú, con comparsas, con música, pero las horas más duras en todos los días de movilización siempre han empezado en la noche. claro. Entonces, pues todos los organismos de derechos humanos y las organizaciones que trabajamos también con el tema de la información, muy atentas a lo que pueda transcurrir ya el resto del día. Sí, por supuesto. Bueno, Doris, yo quisiera saber también tu perspectiva desde tu conocimiento y tu análisis. ¿Por qué fracasa una y otra vez el diálogo con el propio gobierno de Iván Duque? Bueno, yo creo que parte del fracaso es que no hay una real intención de escucha y que los diálogos, recordemos que ya el país ha tenido como episodios de agitación y de movilización en este gobierno en anteriores momentos, donde también se ha abierto espacio para el diálogo, pero la percepción es que se sienta a dialogar, pero no escucha, ¿cierto? Claro. Entonces es como un diálogo de sordos y son muy, hasta ahora el balance de los incumplimientos es muy grande, pues Ujú, incluso creo que parte de las estadísticas también nos hablan, por ejemplo, de un acuerdo de paz que este gobierno no está cumpliendo claro, y que es parte también del problema de fondo. Y claro, los diálogos anteriores que se tuvieron en otros momentos de movilización y los acuerdos tampoco se han cumplido. claro. Entonces, creo que es un muy mal antecedente para que efectivamente exista la esperanza de que Sí. esta vez lo que se acuerde sí se pueda cumplir. Además, Doris, Claro. pienso que una de los grandes temores en realidad es que más allá de en algún momento tener la esperanza de que ese diálogo prospere, lo que uno no espera, pero medio que se la ve venir, es que, como decís, acorde a cómo se va el sol, empieza a entrar la oscuridad y la represión policial y paramilitar siempre está como a la orden y es como donde empieza a aparecer el miedo y donde empieza a aparecer todo lo denso y lo oscuro. En este sentido, ¿así se está complicando de esta misma manera? ¿La represión es fuerte? Mira, hoy nosotras estuvimos con varias colegas y con varias lideresas políticas acá en Medellín haciendo un recorrido por las estaciones de policía, Ujú, porque hay un registro solo en Medellín de aproximadamente 80 personas desaparecidas. Y lo que vemos es que la policía no tiene protocolos, ni siquiera da información precisa de a quienes han recibido en sus estaciones de claro, policía, entonces es muy probable que esa cifra sea real. claro, claro, Entonces, claro. este es solo un ejemplo de lo que ha pasado, o sea, las cifras de muertes y de desapariciones en Colombia en estos días apenas se están consolidando y lo que vemos es absoluta libertad de las fuerzas militares y de la policía para hacer lo que quieren. O sea, yo les digo, mi percepción es como si efectivamente la orden que recibieron fue hacer lo que quisieran con las personas que hemos salido a movilizarnos y a manifestarnos contra este gobierno, también contra la crisis sanitaria que tenemos. Entonces sí, o sea, muy activados y activadas para lo que pueda pasar hoy en la noche, Claro, porque en Bogotá, en Cali, acá en Medellín, las peores horas son las nocturnas. sí. Doris, conocíamos un poco desde aquí de Argentina cuando fue todo lo que tenía que ver con la reforma tributaria, una de las cuales, de
las cosas que hicieron que el pueblo salga a manifestarse. Eso se corrió para atrás. ¿Es tan así? ¿Se corrió del todo para atrás? ¿De qué iba esa reforma por la cual también el pueblo empieza a salir? Y es como sale un poco por eso, pero después también está en disputas y está en pelea un montón de otras cuestiones más, inclusive la sanitaria, como vos acababas de mencionar. Sí, sin lugar a dudas, yo siento que también el pueblo colombiano lo que tiene es un cúmulo de insatisfacción frente a este gobierno y la manera como ha gestionado la crisis sanitaria y otros temas importantes para el país. El incumplimiento de los acuerdos en La Habana, el tema de proponer una reforma tributaria. Es que miren, es hasta estúpido el escenario que tuvimos. O sea, el gobierno da las cifras de pobreza la misma semana en la que informa de la propuesta de reforma tributaria. Entonces es como si ni siquiera el mismo gobierno se coordinara, porque cuando sale y nos dice que en Colombia tenemos 42.5% de personas pobres y sale también a decirnos que pues que presenta una propuesta de reforma tributaria que va a ampliar la base de tributación para la mayoría de personas de clase media y clases más populares, incluso que productos de la canasta familiar o canasta básica que no estaban grabados van a empezar a ser grabados, pues Claro. era como un insulto también un poco como a la inteligencia del pueblo colombiano, por decirlo de alguna manera. Sí, El sí. tema de la pandemia también ha sido muy crítico. Nosotros, la gente salió a manifestarse, salimos a manifestarnos cuando estábamos atravesando el tercer pico, el más grave de la pandemia, con Ujú. unas cifras de vacunación muy inferiores al resto de América Latina. Entonces, también esa es como un buen panorama para que la comunidad Claro. internacional comprenda lo que está pasando. La gente prefirió salir a movilizarse a una costa de un riesgo latente de contagio por la COVID-19. Sí. Y esas vacunas que no llegan, o ese proceso vacunatorio que va lento, ¿es consecuencia de qué? Del gobierno no ha comprado muchas vacunas, le han incumplido en los envíos, digamos, ¿a qué se debe? Pues mira, yo la verdad es que la evaluación que hago al respecto es de total Ujú. improvisación frente al tema Ok. y una falta absoluta de coordinación operativa, logística, pero también estratégica. Ujú. En Colombia tuvimos uno de los confinamientos más largos del mundo y supuestamente era para preparar el sistema de salud. Llega este tercer pico y el sistema de salud no está preparado, pues de hecho hay escasez de oxígeno, por ejemplo, y Ujú. lo mismo pasó con las vacunas. Entonces se debe vacunar aproximadamente 35 millones de personas, un poco más, pero en las etapas que calculó el Ministerio de Salud no fueron calculadas como de manera apropiada y la logística que se ha desplegado no ha sido suficiente. Colombia también es un país con muy bajo nivel de negociación con las farmacéuticas productoras de vacuna, Ujú. pero esa es una lectura que debió haberse hecho pues incluso con anticipación para prever lo que podía pasar. Por supuesto. Entonces, una falta absoluta como de conocimiento de en qué consiste la negociación de las vacunas y la logística que se debe desplegar. Ujú. ¿Y cuáles son los punteos, digamos, que la mesa que lleva justamente todos los pedidos, digamos, del pueblo que se va a sentar a negociar en el gobierno? Hasta ahora no ha pasado, no ha salido bien, no se escucharon, como vos decías, aparentemente se sientan, pero no escuchan. Esa lista, ¿qué pedidos tiene? Digamos, más allá de esta reforma, que aparentemente hubo una marcha atrás, es hacerla, pero de otra manera, por el momento postergarla hasta que la situación, sea más favorable. ¿Y qué otros puntos hay de pedido a Duque? Hay puntos que están relacionados pues también como con asuntos estructurales como de este gobierno. Entonces el Ujú. asunto tributario y las propuestas de reforma, pues que efectivamente si se va a volver a presentar otra reforma, pues que sea una reforma más socializada y más dialogada con diferentes sectores económicos del país, pero también con las centrales obreras, por ejemplo. Está también sobre la mesa el asunto de los impactos de la pandemia. La crisis económica en Colombia es supremamente fuerte. Entonces, medidas como garantizar una renta básica, por ejemplo, para una buena proporción de la ciudadanía que se está Ujú. viendo muy golpeada
porque no Sí. puede salir a trabajar como lo hacía ¿No, antes. no hubo ayuda de ningún tipo, Doris? Sí, En estos momentos, ¿hubo ayuda por parte del gobierno? sí hubo ayudas, pero la verdad era muy pocos recursos. Era, Mm, no sé, asumir que una familia podría sobrevivir, una familia, no sé, de 4 integrantes podría sobrevivir, no sé, con $3 a la semana o algo así. La renta, lo que se pagó, lo que se dio como subsidios a las familias, la verdad es vergonzoso. claro. Con eso no se sostiene. Es también una idea que es una idea constante para la ciudadanía en Colombia y es que quienes nos gobiernan no saben cómo se vive la vida cotidiana ni cuánto vale la vida cotidiana de un habitante de este país. De hecho, eso Claro. fue lo que detonó. No sé si ustedes saben que lo que detonó también parte del enojo fue que el ministro de Hacienda no sabía cuánto vale un huevo en Colombia. Puede sonar un chiste, pero eso fue. Este señor dio unas Sí. declaraciones una semana antes de presentar la reforma y fue Mm. una de las razones que más enojó a la gente Y frente Claro. sí, al sí, por tema Que supuesto. de hecho de la lo hicieron reforma. renunciar, ¿no? O él mismo pidió la renuncia, no, no sé cómo fue. Pero mira, renuncia como ministro, pero le dan un premio y es que se va a ir para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, bueno, Eso también es una vergüenza pues, para este claro. país. Jamás en este gobierno pasa eso. Un ministro que tiene mal desempeño en una cartera, eh, lo echan o lo sacan de esa cartera o de ese ministerio, pero lo pasan para otro Es ministerio. insólito. Claro. Duque tiene una política con sus funcionarios, es derrotarlos en los diferentes cargos. Sí, Claro. Entonces sí, es sí, una sí, cosa sí, sí. absurda. Es Sí, una no, rotación, claro. No, totalmente no es un absurdo. castigo, sino que es una rotación. Es insólito y lamentablemente, Doris, voy a decirte algo que de alguna manera nos hermana y nos acerca. En más de una oportunidad nosotros en la Argentina hemos vivido cosas parecidas, todavía el día de hoy algunas cosas suceden, así que por lo pronto sí solidarizarnos desde un lugar absolutamente auténtico y real. Abrazarnos en esta difícil situación que les toca vivir, sí, pedirles que no aflojen, pero que lo hagan con inteligencia y que se sigan cuidando, porque lamentablemente, como bien marcás, más allá de esta situación muy de fondo, muy arrastrada y muy a flor de piel, estamos atravesando una pandemia que todavía le queda un rato. Sí, es cierto. El llamado también es a la comunidad internacional a que esté atenta. Ujú. Yo creo que en este escenario de negociación y de concertación que también ha implicado, hay que decirlo, que ha bajado un poco el nivel de también de agitación en las calles, lo importante es garantizar una veeduría internacional para que lo que se pacte efectivamente tenga una ruta de acción posible y se Total, cumpla. Entonces total. ese es el llamado. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte, Doris, gracias a vos, un placer Abrazo fuerte, Doris. conocerte. Gracias, hasta luego. Adiós. Era Doris Gómez Osorio, desde Medellín, periodista del portal Generación Paz y de la emisora de la Universidad de Antioquia. Hoy una nueva jornada de paro nacional y movilización contra Duque, justamente en Colombia.